Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo video. Hoy le dedicaremos este video a un tema bastante amplio e interesante, que es la falacia intencional, la muerte del autor y cómo estas cosas se relacionan con el mundo del shipping y el fanfiction. Así que, esperando que les guste mucho este tema, partimos. Antes que cualquier cosa, es necesario comprender qué significan los conceptos mencionados en la introducción de este video. La falacia intencional, según las ideas de Winsett y Beasley, alude principalmente a lo siguiente: la creencia errónea de que el plan o la intención del autor es un criterio decisivo para juzgar un trabajo literario. Por lo tanto, ya es importante comprender que la idea principal de este video es comprender o dilucidar cómo las obras literarias que consumimos constantemente, ya fueran novelas, series, películas, anime, entre otras, sí o sí, según esta premisa, podrán tener una interpretación libre. Pero ¿qué tan libre es esta interpretación? Bueno, según esta filosofía, si quisiéramos llamarla de tal forma, si se quisiera dar un significado a la obra, es interesante entender que este no yace propiamente tal de lo que el autor o los autores quieran que signifique la obra, sino todo lo contrario. Este significado surge de los lectores de la obra. Esto más adelante vamos a dar un par de ejemplos cómo funciona, pero necesariamente de momento es interesante atrapar esta idea y tenerla clara para lo que vamos a comentar más adelante. Por lo tanto, que sumado a la anterior, está el concepto de la muerte del autor. Este concepto surge desde lo planteado por Barthes, que entiende principalmente que el autor se comprenderá como alguien muy alejado de esta característica omnipotente que se le solía dar a los creadores de obras como tal, ya que el autor no es más que alguien que crea la performance de la obra, casi un espectador de las decisiones que toman los personajes, de su historia, quienes son en sí mismos libres de hacer y deshacer. Por otro lado, también se entenderá que la literatura está enmarcada por una red de relaciones infinita, en donde cada acción sucedida en la obra puede tener un sinfín de interpretaciones. Habiendo dado este contexto a los elementos y significados, es pertinente ahondar en cómo ciertas obras son interpretadas actualmente. Ejemplos hay varios, pero vayámonos principalmente a algo que se puede desmenuzar de forma más intensa. Y esto es principalmente las chips o las parejas que existen en distintas series, películas, animes, en fin, infinitas cosas. En términos personales, siempre fui muy fan de lo que fue el anime Hetalia, puesto que sentía que, independiente de que la serie trataba realmente sobre satirizar momentos históricos, satirizar o dar ejemplos muy raros de cómo se formaron países, o también principalmente del análisis como desde la comedia de lo que fueron guerras, también traía consigo la libertad de emparejar personajes mediante el shipping sin una presión real de lo que era o no era canon, por decirlo de alguna forma, ya que nada era realmente canon en esta serie, sino que la forma en la que estaba escrita, dibujada, planteada por su autor era muy libre. Pero, ¿qué sucede con aquellas series que sí se amarran, por decirlo de alguna forma, un poco a la idea de lo canon, que esto genera debates, peleas y otras cosas, y cómo esto suele molestar un poco al espectador que quiere moldear más la serie que está viendo? Un ejemplo interesante para poner sobre la mesa en este caso es Naruto, un shonen que, si bien es conocido por su iconocidad, mejor dicho, o por su gran cantidad de relleno también, últimamente ha sido muy juzgado porque su autor
Masashi Kishimoto, no se atrevió tal cual a dar el paso con una pareja abiertamente homosexual en un manga shonen. Y sí, estoy hablando específicamente de lo que fue el Narusazu. Para muchos fans de este anime o de las parejas de este anime, era prácticamente evidente que estos personajes, Naruto y Sasuke, estaban siendo prácticamente obligados a no estar juntos, en lo que se sintió por lo bajo para mucha parte del fandom como una decepción. Entonces, si relacionamos esto con lo anteriormente explicado, Kishimoto provocó su propia muerte del autor, por decirlo de alguna forma, al modificar algo que mucha gente concuerda en que sí buscaba hacer desde el principio. Por una infinidad de factores esto no se dio. Podríamos analizarlo desde distintas maneras. Por ejemplo, ¿cuál habría sido realmente la reacción de la sociedad japonesa si realmente hubiese habido una canonización del Narusazu, una pareja abiertamente homosexual en un anime o manga shonen? Y son cosas como complejas de analizar en sí. Y esta decisión finalmente deja al Narusazu como nada más que una interpretación, ya que principalmente si nos basamos en los conceptos trabajados en este video, es perfectamente válido para sus lectores dado la falacia intencional existente, es decir, independiente de que Kishimoto quisiera o no quisiera canonizar el Narusazu, sus lectores ya consideran esto una canonidad. Otro ejemplo curioso y no tan similar es el Eruri, la pareja de Irwin con Levi en Shingeki no Kyojin, en donde tenemos un caso un poco diferente al de Kishimoto en rigor. En este caso particular, Hajime Isayama ha mencionado algunos elementos que podrían dar a entender que la relación entre estos personajes iba más allá de otra cosa, más allá de algo como una relación como de dos milicos, por decirlo de alguna forma, en un contexto de guerra, por varios elementos, entre ellos la negación de Levi a que Irwin fuese al enfrentamiento con el Titán Bestia, que finalmente da lo que sabemos en la tercera temporada de la serie. Todo esto sumado a elementos que se mencionan también como que Levi fuera quien entierra los restos de Irwin finalmente, o que se quedaría con su capa de la religión de reconocimiento, que es algo que se nota principalmente en lo que son los artes oficiales de la temporada 4 o de la primera parte de la temporada 4, más sumado a esta arte oficial o material oficial que desarrolló en un momento su primera casa de animación, que fue WIT Studio, y que posteriormente también desarrolló MAPPA. Esto hizo finalmente que el fandom de Shingeki interpretara que era una pareja consolidada y que independiente de lo que fuese que pasó después, esto siguiese siendo así para el fandom. No obstante, también la serie trabaja con otra pareja en este sentido, que son Ymir e Historia, el Himizu, quienes a diferencia del Eruri son mucho más evidentes, por decirlo de alguna forma, en su no sabría decir si relación de pareja, pero sí en la reciprocidad de sus sentimientos, cosa que llama la atención en otros contextos cuando se dice que no era así. Cierta parte del fandom cree que no era así, lo cual, claro, siguiendo la lógica de este análisis, va desde la interpretación, pero no deja de ser interesante como de repente cosas que son muy evidentes para unas personas, para las otras no son tanto. Entonces, siguiendo con la idea de cómo la muerte del autor o la falacia intencional se relacionan con el desarrollo de parejas, también es importante hablar de cómo se relaciona esto con el fanfiction.
Para comprender esto es importante entender el contexto en el que se puede desarrollar un fanfiction. Y aquí hay muchas ideas, teorías, historias de cómo se origina el fanfiction, pero es interesante darle hincapié a que para muchas personas el fanfiction podría incluso haberse originado en la antigua Grecia, la antigua Roma, por el tipo de historia que se creaba. O sea, los mitos de la creación de estas antiguas civilizaciones también tienen mucho que ver con cómo creamos historias. Pero un ejemplo muy interesante sobre esto surge desde la historia de la Divina Comedia. Muchas personas considerarían que la Divina Comedia es uno de los primeros fanfics de la historia y es muy curioso porque tiene todo para hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque tenemos al personaje de Dante Alighieri, que literalmente se convierte en el protagonista de esta historia, junto a Virgilio, que fuese, por decirlo de alguna forma, un colega, ya que ambos eran poetas, pero no vivieron en la misma época ni nada por el estilo. Pero eso es lo que hace tan fanfiqueable la Divina Comedia, ya que Dante se da como protagonista de su historia, integra a Virgilio en su historia, y la historia trata de cómo se le guía por el infierno. O sea, todo esto, si lo analizas con propiedad, te vuela la cabeza como una historia muy buena. Y todo va como increciendo, tal vez cuando ves cómo la forma en la que se hace esta historia crea o desarrolla que haya más interpretaciones sobre esta misma historia, que podríamos ejemplificar con la obra de Dante y Virgilio en el infierno de William Adolph Bouguereau. Yo principalmente considero que es simplemente alucinante si lo ves desde ese lado. Pero el fanfiction no es solo como la idea de cómo se desarrollaron ciertas obras en la antigüedad, sino que también no ha estado exento de polémica. Y una de las polémicas más conocidas del fanfiction surge cuando Anne Rice, que era la escritora creadora de Entrevista con el vampiro y sus secuelas de Crónicas vampíricas, solicitó muy formalmente que ni su historia, ni sus personajes, ni sus ideas fueran usadas en fanfics, declarándole en cierto modo la guerra a este género literario, y lo cual también lleva a cómo el fanfiction se asume como la libertad de escribir a partir de otras cosas, que es lo que estábamos comentando con la falacia intencional. O sea, si bien Anne Rice no quería que sus historias o sus personajes fueran utilizados en cierto sentido con la muerte del autor y estos elementos, no había como un derecho propio a evitarlo, por decirlo de alguna forma. Y esto también va de la mano con la creación de AO3 o Archive of Our Own, que es la página creada por la OTW, que es la Organization for Transformative Works, o para obras transformadoras, el año 2008, para poder almacenar y darle como un espacio seguro a las personas que escribían fanfics, así como también lo hace a un fanfiction, o más reciente Wattpad, para las personas que son más jóvenes y que vieron el nacer de Wattpad. Y esto busca principalmente como darle un espacio a fans que quieren escribir para fans y que quieren desarrollar su lado literario desde un concepto que quizás no es tan decente, no sé cuál es la palabra, para algunas personas que creen que no es realmente creativo, que no es realmente literatura, entre otras cosas. Pero ¿qué tiene que ver en principio o más directamente todo este tema con lo que habíamos comentado sobre la muerte del autor y la falacia intencional? Pues bastante, como ya les he dado alguna idea sobre eso.
pues es interesante considerar que el poder de la interpretación que se le atribuye a las obras ha podido, durante todos estos años, largos años, lograr que se desarrollen historias desde el shipping, prevaleciendo dos elementos principales. Por un lado tenemos la libertad de interpretación a la que hemos aludido durante todo el video, y también al respecto a que las cosas que chipeamos o que chipea el resto son válidas, o sea, salvo excepciones, y son excepciones muy evidentes que van a un tema moral, a un tema ético, y sí, estoy mirando a aquellas chippers de ciertas parejas que no deberían chipearse, pero eso ya es como algo muy personal. O sea, si ustedes me preguntaran sobre las Ereri Chippers, yo diría que jamás en la vida, por un tema legal, moral, etc. Pero en parte también está la libertad de que lo hagan. Si bien puede parecer evidente que una obra tenga libertad de interpretación, hasta hoy nos encontramos con rivalidades en torno a ciertos análisis que se llevan a cabo de las películas o series que vemos. Entender los sucesos de las obras que vemos de un modo diferente al que otra persona lo hace es algo intrínseco en los seres humanos. Ocurre en varios sentidos y contextos de nuestra vida o de lo que hacemos, pero caer en el enjuiciamiento más violento o más categorizador, tomando nuestros valores como algo que rige lo que se puede y no se puede, cuando esto no va contra derechos transversales de moralidad o de valores éticos, no tiene sentido. No tiene sentido para nada. Por favor, mi recomendación es que vean series, vean anime, lean novelas, vean películas. Y si quieren chipear algo, si quieren escribir un fanfic, si quieren interpretarlo de la manera que quieran, por ejemplo, una película que no sé, que está en un contexto de animación para niños con personajes adolescentes, y yo digo, quiero chipear personajes adolescentes, pero no son heterosexuales, y la gente dice, esto está mal, pero chipea parejas en series para niños que también son heterosexuales. Es absurdo, no tiene sentido, no. Así que no lo hagan. Disfruten todo, chipeen cosas fanon, chipeen cosas canon, que a veces el canon es bien bonito, pero también se pueden crear cosas bonitas desde el canon. Y si quieren crear hot canons de cosas que les gusten, como, no sé, pensar que Erwin y Levi tenían una especie de matrimonio porque dormían en la misma pieza, o cosas por el estilo, háganlo. Así que, sin nada más que decir y esperando que este análisis les haya gustado, me despido.